Bienvenidos a su programa Rompiendo Tabúes, donde hablaremos sin miedo y con la verdad de temas que muchos evitan. Tendremos la visita de una sexóloga que nos estará explicando sobre los tabúes y los miedos a la sexualidad. También contaremos con la visita de una psicóloga que nos hablará lo relacionado de la educación sexual y la psicología. Y por último, contaremos con la visita de una ginecóloga que nos estará explicando los métodos anticonceptivos. No se despeguen, que esto es Rompiendo Tabúes. Continuando con el programa, tenemos como primera invitada a la doctora Carolina Rivero Vélez. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por aceptarnos la invitación. Buenas tardes, el gusto es mío porque a mí me gusta mucho esto de la educación. La educación sexual, que es un tema muy importante para muchos jóvenes y también para algunos adultos, ¿cierto? La educación no termina y en el área sexual más todavía. Continuando un poquito, coméntenos qué es la educación sexual y desde qué edad cree usted que es recomendable hablar sobre ese tema. Bueno, vamos a partir de que educación no es solamente enseñar contenidos, sino que es tratar de que la persona logre saber reconocerse cómo son sus conductas, sus pensamientos que tienen relación a la sexualidad, pero también qué cosas puede hacer para vivir una sexualidad plena, que es lo que en general los sexólogos buscamos, ¿no? Díganos un poquito la diferencia entre sexualidad y sexo. Bueno, sexo se refiere a lo que ahora se le ha llamado también como género, ¿no? Sexo podemos decir que es masculino, femenino y ahora lo que se considera también las áreas intermedias, ¿no? También las personas que aún no se definen, que están en construcción, etcétera. Y cuando hablamos de sexualidad, ¿en qué temas abarca? Todo, Todos los relacionados. Di- todo. Díganos, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, ¿es recomendable hablar con los niños? Absolutamente. Yo siempre digo que la enseñanza de la educación de la sexualidad empieza en la cuna. ¿Por qué? Porque lo que ve el niño como una relación padre-madre, eso es lo que él está aprendiendo, no solamente de la sexualidad, también de la relación de pareja, del amor, del trato hacia el hombre, del trato hacia la mujer, en fin, tiene que ver con todo, es súper amplio. Por eso restringirlo a únicamente a la adolescencia, a mí me parece un grave error que ya tenemos las consecuencias de eso. Porque si el niño no ha tenido ningún tipo de contacto con algo de educación sexual, una mínima charla con los padres, y voy a subrayar padres, porque son los padres los primeros que tienen que estar encargados de esa educación sexual. Coméntanos qué se puede prevenir cuando uno habla sobre educación sexual con los niños. Se puede prevenir muchas cosas, ¿no? Desde no tener esa mirada patológica hacia ciertas cosas que le pasan. Por ejemplo, cuando el niño o la niña, desde la menarca, ¿no? La primera menstruación, si yo no sé qué es eso, para mí va a ser patológica porque estoy sangrando y algo malo me debe estar pasando. Pero si la niña tiene la información adecuada, está normalizado. O los sueños húmedos de los niños también, ¿no? Entonces los niños muchas veces patologizan esta circunstancia y es únicamente debido a la ignorancia. O lo mismo cuando tienen erecciones, ¿no? Esas erecciones que en los varoncitos empiezan desde muy chiquitos, pero nosotros, los adultos, somos los que pensamos que esas erecciones tienen que ver con un deseo sexual. Y en realidad es un reflejo fisiológico, es normal. Cuando el niño entra en la adolescencia, cuando ya su cerebro empieza a cambiar, recién estamos hablando de que sí puede haber un deseo, ya es las hormonas que ya empiezan a hacer su ciclo. Ahí ya estamos hablando de una sexualidad adolescente y ya la preparación para una vida sexual. Cuando hablamos de información, ¿a qué nos referimos? Información mediante libro, mediante internet, o también, como dice, hay también mala información. El Internet es el peor maestro, porque vamos a ser claros, el Internet, normalmente los chicos, por lo menos los adolescentes, nunca miran el Internet con información que venga de páginas educativas. 90 y hasta un poquito más por ciento lo que miran es información tergiversada. O sea, es información que lo único que está buscando es placer, nada más. Y eso no es la sexualidad. Cuando decimos información y reciben mala información del internet, ¿a qué nos referimos?
Cuando vos considerás a otra persona que es únicamente un objeto, hombre o mujer, o que el sexo para lo único que sirve es para darte placer. Yo siempre digo, y lo repito, y desde que inicié la consulta y desde que hago educación sexual, en la sexualidad a nosotros nos permite, y el sexo también nos permite ser mejores personas, porque significa que vos tenés la capacidad de leer el cuerpo de otra persona, tenés la capacidad de dar placer a alguien y de recibir ese placer. Entonces estamos hablando de una dimensión que es muy humana. Yo siempre les digo a mis pacientes, a los chicos, a todos, les digo, el ser humano es el único que puede reproducirse por amor. Mi perrito no puede. Me parece que es un perrito cariñoso, pero no puede reproducirse por amor. Lo hace por instinto, porque tiene que proseguir con la especie. Entonces no es lo mismo para nosotros que lo hacemos por amor. Un ejemplo, si un adulto o unos padres o una pareja quiere dar información a su hijo, ¿cómo podría hacerlo? Amándose. Amándose, es la mejor ejemplo. El mejor ejemplo es amarse, o sea, y hablar, por ejemplo, si tiene alguna sensación, si vio algo, que el chico tenga la suficiente confianza como para preguntar, ¿no? O, por ejemplo, los chicos, las preguntas más frecuentes, chiquitos, son la de cuando el perrito se la monta a la perra, digamos, ¿no? Y después tienen hijitos. Entonces hay como que una pregunta ahí que está dando vueltas y ¿por qué pasa esto? ¿Y qué significa que, por qué se la monta, ¿no? O los pajaritos, o todos los animales, digamos, ¿no? Entonces, responder de la mejor manera posible. O por ahí vio a mamá y papá también, porque puede pasar. ¿Por qué besas a mi mamá? ¿Por qué se besan? ¿No? ¿Por qué están tan juntos? ¿Por qué le das abrazo a ella? ¿No? Y algunas veces ven otras cosas y bueno, ahí uno tiene que explicar. Mamá y papá se quieren mucho en la medida de la edad, ¿no? Los chicos aprenden y captan más de lo que uno pueda creer. Por ejemplo, cuando hablamos de los padres, eh, un padre o una madre, digamos, ¿cómo puede romper ese tabú entre el hijo y el padre? Porque muchas veces incluso hasta en las parejas se ve que tienen miedo a hablar sobre lo que es una sexualidad educativa. Mira, siempre dicen que es bueno, le dicen al papá, vos habla con tu hijo, yo voy a hablar con tu hija. Está bien, pero la palabra de la madre hacia el niño y la palabra del padre hacia el niño es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se incluye la mirada del otro sexo hacia la persona. Entonces eso te completa totalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, me gustaría tocar el tema de los tabúes, que hoy en día se ve, que hasta ahora sigue, digamos, porque se supone que antes, a nuestros antepasados, era hablar de sexualidad con nuestras abuelas o con este era algo muy incómodo, muy, ¿cómo uno puede hacer para romper ese tabú? Es un poco difícil dependiendo de la edad, ¿no? Pero si nosotros hablamos de una manera clara, franca, y por ahí hay cosas que yo no sé. A mí, por ejemplo, a veces me agarran papás así afuera del colegio o algo así y me dicen, ¿qué le digo ante esto? Y le digo, ¿usted qué piensa? Lo que pasa es que yo no sé, dígale que usted no sabe. Dígale que van a averiguar juntos. No tiene que saberlo todo. O sea, los padres no tienen que ser psicólogos, sexólogos, médicos, no tienen que serlo. Tienen que hablar con la claridad que ellos tienen. Entonces, si hay algo que yo no sé, entonces, bueno, eso ahí otra vez ya buscamos los dos y vemos qué significa. Y lo más feo, vamos a llamarlo así, es cuando ellos se dan cuenta, por ejemplo, y eso hay que tener muy en cuenta, em, las violaciones, los maltratos, los abusos infantiles, ¿no? Es como que es muy difícil para un niño entender ese tipo de cosas porque está catalogado como que una maldad. Entonces, si nosotros hablamos de eso también, o sea, no como, no digo normalizarlo, sino hablamos de que a veces pasan estas cosas y son difíciles, pero por eso yo también tengo que avisar. Y lo que los papás, como una de las primeras cosas que tienen que inculcar a sus hijos, es el respeto al propio cuerpo. Yo cuido mi cuerpo y nadie toca mi cuerpo si yo no le doy permiso. Para mí esa es la premisa principal. Claro, eso también se puede abarcar desde la casa, como bien decía. Totalmente. Los papás pueden dar esa información que quizás algunos lo vean innecesario, pero es muy necesario para poder prevenir, digamos, casos más graves con niños.
Yo pensaba que era innecesario porque eso se suponía que estaba en casa. Pero yo estoy ahora trabajando en un programa que se llama Yo Me Cuido, que es una franquicia del Brasil, con una psicóloga. Y cuando vamos a las capacitaciones, por así decir, en kinder, no sé, escuela de padres o lo que sea, nos damos cuenta de que no es tan común eso. O sea, pero se supone que todos los niños enseñan seguridad perdón, todos los padres enseñan seguridad a sus niños, pero no, no es tan así. O sea, hay muchos papás que dicen, pero es que se supone, no se supone nada. Vos tenés que ser muy explícito en decirle, si vos no estás cómodo, no lo tenés que hacer. Y nadie te puede tocar sin tu permiso y tenés que tener siempre una persona de confianza a quien se lo puedas contar. Incluso también se ha visto que en los colegios igual están implementando esos pasos para que quien se en caso no se hay esa comunicación o educación en la casa, también los profesores pueden igual estar enseñando. Sí, pero, pero lo que se hace en casa no se suple. O sea, tienen que hacerlo los papás. Por supuesto, está bueno el apoyo en el colegio también, pero lo que se hace en casa es insustituible porque es como el timón, es como el puerto seguro de los niños, es el papá y la mamá. Doctora Carolina, haga una invitación. ¿A qué número, si uno quiere recibir más información, a qué número podemos comunicarnos o cómo podemos llegar a contactarla a usted? Claro, mi número es 708-13177 y si no, tengo las redes que están un poquito flojitas ahora, pero ya me voy a dar el tiempo de activarla. Estoy en el TikTok, en Instagram como doctora Carolina Rivero Elder. Bueno, ahora sí, con esta información, la verdad, muchas gracias por brindarnos este conocimiento que usted tiene acerca de de la sexualidad, perdón. Así que bueno, no se despeguen que volviendo de la propaganda, tenemos más sobre rompiendo tabúes. La carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ofrece una formación integral para aquellos que aspiran a convertirse en líderes en gestión y conservación sostenible de nuestros bosques, desde la germinación de la semilla hasta la siembra directa en terrenos. Nuestros estudiantes adquieren una valiosa experiencia práctica en la reforestación y el cuidado de los ecosistemas. Además, tenemos un programa que incluye la capacitación en el manejo de maquinaria de carpintería industrial para la transformación eficiente y sostenible de la madera. Desde el ensamblaje y secado hasta el análisis detallado de los troncos, fomentamos la investigación y el desarrollo de los productos. Si tu vocación reside en la conservación y el manejo responsable de los recursos naturales, la carrera de Ingeniería Forestal te proporciona las herramientas necesarias para convertirte en un agente de cambio significativo en este importante campo. Continuamos con nuestro programa Rompiendo Tabúes y el día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes López. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por aceptarnos la invitación al programa. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí estar presente en este programa y poder informar a la población acerca de diferentes temas en este momento, métodos anticonceptivos. Perfecto. Explíquenos qué son los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son un grupo de opciones para planificar la familia, para evitar embarazos no deseados y también evitar los abortos. Los abortos. Muy bien. ¿Podremos mostrar aquí, veo su material, cuáles son los métodos anticonceptivos más frecuentes? Claro que sí, las opciones son varias, entre las que nosotros podemos encontrar métodos de barrera, métodos inyectables, hormonales, entre los que vamos a ir viendo uno por uno, por ejemplo, el condón o preservativo, ya sea el condón femenino, el cual tiene una opción de efectividad del 95 al 98%, también está el preservativo masculino que también es del material látex, lo cual es un método de barrera. Tenemos que entender que los métodos de barrera, en este caso los preservativos, lo que evitan es un embarazo y dentro de los ETS viene a ser el VIH, pero no le va a prevenir de otros que son el chancro, la sífilis, gonorrea, porque la secreción va a estar expuesta.
Tenemos otro de los métodos hormonales que viene a ser el implante subdérmico. El implante subdérmico, como usted ve en esta pequeña maquetita, tenemos 2 barras. Entonces, esas varillas que se colocan en el brazo, en la parte interna, la cual puede ser una varilla o pueden ser 2 varillas. Ya depende de la marca, la cantidad de hormona es en cuanto a las varillas. Respecto al método dispositivo o DIU, té de cobre, esta puede ser un método que se puede poner mujeres que nunca han tenido hijos y aquellas mujeres que ya han tenido hijos, 2, 3 o 1 también, lo cual puede ser hormonal y puede ser no hormonal. El no hormonal es simplemente la té de cobre. La té de cobre puede ser también variable porque puede ser la té de cobre mini, puede ser la de té de cobre la normal y puede ser también la de plata que es combinada con hilos de cobre también. Y también tenemos la Mirena que es una combinación entre el cobre y también lo que es el levonorgestrel, un tipo de hormona que se coloca intraútero. También tenemos los anticonceptivos hormonales que son inyectables. Los inyectables pueden ser la mensual, puede ser la trimestral. La trimestral es la que se coloca cada 3 meses y la mensual es la que se coloca mensual, todos los meses. Las opciones están en razón a la individualidad de cada paciente. No todo método es para toda paciente. Entonces, en la consulta evaluamos cuál es el método que usted le va a ser mejor receptor. Tenemos otro también hormonal que son las pastillas anticonceptivas. Estas pastillas pueden ser de 24 unidades, de 28 unidades o también de 21 unidades, las cuales van a ser ocupadas de acuerdo a la consulta que le haga su médico, ginecólogo o ginecóloga de confianza. Entonces, podemos utilizarlas en razón a la persona que las va a medicar. Sí. Dentro de los métodos también hormonales está el muy frecuente llamado método de emergencia. Como se dice, la pastilla de la emergencia o píldora de la emergencia, esa solo se puede utilizar en caso de emergencia. Entonces es importante tomarlo en cuenta que al año solo podemos utilizarlo 1 o 2 veces al año. Si usted la utiliza cada mes, cada semana, va a tener reacciones adversas de su organismo, entre las cuales va a tener lo que son las hemorragias vaginales, va a tener lo que es también el edema corporal y puede tener la poliquistosis ovárica o amenorrea, que no le venga su regla por meses. Entonces, todo esto viene a significar un disturbio hormonal en su organismo. Tenemos también lo que son los métodos anticonceptivos, los cuales son quirúrgicos. Entre los quirúrgicos tenemos la vasectomía en el varón, lo cual es cortar lo que es el conducto que va a permitir la salida del espermatozoide. Es una cirugía ambulatoria, es rápida, lo realiza el urólogo y no es tampoco costosa. Hasta hay campañas incluso en algunos tiempos donde hasta son gratuitas. Entonces, los hombres pueden aprovechar esto y lo cual puede ser la vasectomía reversible e irreversible. Ahora lo explicamos un poquito más en el caso que es la reversibilidad, en el caso de la ligadura de trompa, por ejemplo. La ligadura de trompa es un procedimiento quirúrgico que puede ser por método laparoscópico o convencional, lo cual va a permitir que las trompas de falopio, lo que es del útero hacia los lados que están las trompas, las cuales van a ser cortadas, pueden ser ligadas y a la vez cauterizadas. Eso significa que con esos 3 puntos que estamos tocando son irreversibles. No va a volver a embarazarse la paciente, pero existe la otra ligadura que también puede ser reversible, la cual solamente vamos a ligar, es decir, amarrar. Cosa que cuando usted decida nuevamente embarazarse, ¿en cuántos años? 3, 4 años, cuando usted lo decida, nuevamente podemos desamarrar y se mantiene la permeabilidad de las trompas. Muy bien. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, me decía usted que hay métodos que ayudan, los métodos anticonceptivos son para planificar una familia quizás más adelante, también para prevenir las ETS,
y también para prevenir los embarazos no deseados. ¿Me podría explicar un poquito más sobre los embarazos no deseados? ¿Qué consecuencias llega Em, o sí, qué se puede ver más es adelante? muy importante tomar en cuenta este tema porque hay pacientes y hay frecuencia de pacientes las cuales nos toca abordar este tema de lo que son los abortos electivos, aquella persona que va a la consulta para solicitarnos interrumpir el embarazo. Bueno, ahí ya viene la ética, ya vienen los principios morales, viene la religiosidad de cada persona y cada ginecólogo que lo realice. Por lo menos yo no lo realizo, pero tomo en cuenta lo siguiente, explicar a la paciente que en la vida pues solamente la da Dios, ¿no? Y solo Dios la puede quitar. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta más que todo en la adolescencia, porque hay una experimentación constante y curiosidad de querer saber qué es una actividad sexual y lastimosamente muchas caen en el tema de que no han tomado en cuenta sus días fértiles y claro que sí, tampoco lo va a saber si no ha ido a una consulta ginecológica o tal vez no ha tenido una charla previa con sus padres para poder ahondar en este tema. Por ejemplo, cuando decimos no han tenido esa información quizás correcta, influye también lo que es la educación sexual de los padres hacia los propios hijos. Es verdad, es muy importante. Bien se dice y hay un proverbio en la Biblia que habla acerca, instruye al niño de hoy y no tendrás problema con el hombre de mañana. Entonces, es muy importante hablar con nuestros hijos. Yo tengo un bebé ahorita de 2 años y creo yo que voy a tener la libertad de poder hablar con él de muchos temas que probablemente yo no he tenido, ¿no? La opción o tal vez otras personas también no la han tenido y todos hemos pasado por una generación así, pero hoy la generación está muy abierta a poder tener incluso lo que son los celulares, el Facebook, Instagram y todo ello, lo que nos da una información liberada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizarla de buena forma para entender qué son los métodos anticonceptivos, entender cómo me puedo cuidar, entender qué consecuencias tengo al tener un acto sexual. Como toda acción, hay una consecuencia. Una reacción. Así es, si usted hace cosas buenas, resultados buenos. Hace cosas malas, resultados malos. Claro. Bueno, a ver, para poder recibir nosotros un poquito más de, de información o poder comunicarnos con usted, nos puede dejar también sus redes sociales, su número de teléfono o dónde Sí. podemos encontrarlo. Claro que sí. Me encuentro en Clínica Médica Maranata. Pueden entrar a la página también de la clínica. Allí estamos con ginecología 24 horas. Tenemos atenciones por orden de llegada. También tenemos atenciones de emergencia. Tenemos ginecólogo 24 horas. Así que nos pueden visitar. Y el número de teléfono es 634-52-118 y el interno de ginecología 608-25-196. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la información que nos acaba de brindar, su conocimiento también para nuestra audiencia que lo va a estar viendo en el programa. Ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias, de verdad, doctora Lourdes. No se despeguen de sus pantallas que volvemos con más de Rompiendo Tabúes. Todo comienza con una chispa, una pasión. En la Facultad Politécnica, esa chispa se convierte en innovación. La electrónica es crear, innovar, transformar y liderar el futuro. Con una infraestructura renovada y equipada, cada espacio impulsa el aprendizaje práctico y el desarrollo tecnológico. Aquí se construye el futuro pieza a pieza. Aprenderás a crear, mantener y reparar el equipamiento tecnológico utilizado en el hogar, oficinas, edificios e industrias. Estudia la carrera de electrónica. Da el primer paso para transformar tu futuro y forma parte del cambio en la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde te ofrecemos tecnología, pasión e innovación. Continuando con nuestro programa Rompiendo Tabúes, tenemos como invitada a la licenciada Carolina Piquer. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Gracias por aceptarnos la invitación al programa. Buenas tardes, Anabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y bueno, aquí listas para poder resolver todas las dudas y que podamos tener una provechosa tarde. Bueno, para que podamos comenzar, me gustaría que usted nos explique sobre la educación sexual y la relación que tiene con la psicología. Perfecto, la educación sexual es un proceso educativo para poder entender qué pasa en nuestro cuerpo y también qué pasa con nuestras emociones, las hormonas que están generando nuestros cambios
de deseos, de percepciones, porque todo está cambiando, todo cambia desde la adolescencia y en el caso también la universidad en estos tiempos, ¿no? Donde se ven diferentes las cosas, ¿no? Vemos diferentes, Una perspectiva diferente. ajá, tanto nuestros pares, ¿no? Como el sexo opuesto, lo vemos diferente, tenemos ciertas necesidades, de ciertos cambios también en nuestra autoestima y es importante poder comprender todo esto. Cuando hablamos de autoestima, ¿a qué nos referimos? Con lo relacionado obviamente con lo que es la sexualidad. Bueno, la autoestima es el grado de valía que tengo yo, ¿no? Ahora, respecto a la sexualidad, ya estamos hablando a qué quiero yo de una relación de pareja y de una relación sexual, ¿no? Cómo yo busco el placer, oriento el placer, busco también el placer del otro y más allá también no solamente del placer físico sexual, ¿no? Sino también de todas las gratificaciones emocionales que yo puedo tener. Lo ideal es que sea recíprocamente, ¿no? En una relación de pareja. Claro, entonces, por ejemplo, cuando nosotros o muchas veces las jóvenes universitarias tenemos alguna pareja o incluso también los jóvenes, incluyendo también a los varones, ¿cómo podría ser esa relación para que sea estable emocionalmente? Bueno, lo más importante es partir de yo tener claro quién soy yo y qué es lo más importante para mí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me gusta hacer? ¿No? ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué me gusta hacer? Mi pasatiempo, mi familia. ¿Me gusta pasar tiempo con mi familia? ¿Y qué tiempo le dedico a mi familia? ¿Tengo alguna vocación? Por ejemplo, hay personas que tienen vocación, no sé, con la música, hay personas que rescatan animales y hacen un servicio maravilloso a la comunidad. Entonces, ¿cuáles son todas esas cosas que integran mi persona? ¿No? Tener claro eso y entender que la pareja viene a sumar un espacio más, ¿no? Pero que todas estas cosas, que si yo estudio, que si yo trabajo, que si mi mamá, que si mi papá, que si mis hermanitos, siguen presentes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Yo me muestro como esa persona completa, ¿no? Esta persona viene a sumar y entre los dos empezamos una relación de reciprocidad. De reciprocidad. Y me gustaría también tocar el tema que hoy en día quizás no es muy, no se escucha mucho porque es un tema un poquito delicado, sobre los abortos, tanto adolescentes, también universitarios, digamos, que igual no se escucha, como le digo, como le comentaba hace un momento, no se escucha mucho, no se sabe mucho sobre esa información. Ese tema puede llegar a afectar también psicológicamente a un universitario o universitaria. Claro, por supuesto que sí. Yo creo que primero tenemos que ver qué es lo que sucede antes del aborto y lo que sucede después del aborto, ¿no? Antes del aborto, ¿qué pasa con nuestra jovencita? ¿No? Que, bueno, no hay una buena educación sexual, no hay alguien de la familia en quien se pueda confiar, a quien se pueda recurrir, y decir, bueno, mira, mi cortejito, él y yo ya queremos. Ya. Y que necesariamente no puede ser que no sea algo malo, una situación de dependencia emocional, una situación, ya queremos, ok, ¿no? Pero que haya esta guía, ¿no? De qué métodos, de cómo lo vamos a hacer de una forma correcta. Entonces, no hay, ¿no? Muchas veces más le preguntamos a la compañera, O al amigo, o al amigo, o al que creemos nosotros que tiene un ajá, poco más de que experiencia. lo tal vez, conocemos sí. un año, un semestre, pero juramos que es nuestro amigo así hasta la muerte. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Surge la situación del embarazo, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que se muestra como la situación fácil conseguir las tabletas y toda la logística para tener un aborto, no voluntario. Entonces, esta situación no es legal, es clandestina, muchas personas se prestan para esto, muchas veces aparece la amiga que ya se ha realizado un aborto y dice, mira, perfecto, mira, sábado, el domingo vos ya estás bien y el asunto se solucionó. Entonces estamos minimizando
una situación donde nuestro cuerpo, punto número uno, nuestro cuerpo está en riesgo y hay una vida también que está en riesgo. Entonces lo estamos tomando como una situación tan sencilla como dónde vamos a ir a comprar una empanada. Entonces estamos minimizando, estamos partiendo mal de ahí, ¿no? Y bueno, y luego de que sucede el aborto voluntario, no, si no tiene las complicaciones que pueda tener, ¿no? Luego, ¿qué puede pasar? ¿No? Puede haber un duelo, culpa, depresión, que no siempre dura un periodo de 6 meses, un periodo de un año, muchas veces impacta, porque lo que vive la mujer en un aborto voluntario no es sencillo, no son 5 minutos, 1 hora, es una vivencia muy fuerte que puede Abarcar a largo espacio, Ajá. más adelante. Incluso, claro, puede sumir en una depresión, ¿no? La mujer muchas veces dice, mi hijo tendría tal edad, de niño, Estaría haciendo ajá, esto, o estaría... ve en la calle un niño, una niña de tal edad. Entonces, esta elaboración puede hacer que esta depresión se acentúe, ¿no? Y esto también, la culpa puede hacer que incluso no nos sintamos con el derecho de poder tener un hijo. De aquí a, no sé, 5 años, cuando ya tenemos una pareja establecida, cuando ya trabajamos, tenemos el hogar y todo, muchas veces puede generar también, la culpa puede generar también malestar a muy larga data. Sí, también el tema de que biológicamente muchas mujeres quedan sin poder volver a concebir. Claro, puede también tener ese efecto También. secundario que quizás llegue a la infertilidad, digamos. Puede suceder, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con una situación hormonal, no tenemos la certeza, ¿no? Hay mujeres que sí tienen la bendición de volverse a embarazar luego de un aborto voluntario, pero otras ¿no? Pero bueno, específicamente en lo psicológico es algo muy fuerte, ¿no? Que si lo explicamos, ¿no? Y hacemos la educación correspondiente y le damos toda esta información a la chica que en este momento tiene que tomar esa decisión, pues bueno, podemos ayudarla a tomar una decisión más meditada, ¿no? Una decisión un poco más, meditada, ¿no? Y que le pueda dar mayor tranquilidad a largo plazo. Claro, y no sentir esa culpabilidad, como Ujú. dice, de aquí a capaz a 1 año, o 2 años, o incluso 5 años, o también esa culpabilidad de que cuando vea a un niño diga, mi hijo tuviera esto, o estuviera haciendo esto. Entonces, no me parece muy interesante, como le decía, es un tema que quizás no es muy conocido, no es muy tocado, pero para poder nosotros recibir más información, nos podría dejar un número telefónico, quizás sus redes sociales, para que nos podamos comunicar con usted. Claro que sí. Estoy en Facebook como Carolina Pinker. Atiendo en la Clínica Maranata, que tiene sus redes como Clínica Maranata. Y sus números está ahí enlazado. Y mi número personal es el 700-45080. Bueno, ahora sí, muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros en nuestro programa. Bueno, con esto nos despedimos. Fue un gusto tenerla aquí nuevamente. Gracias por estar aquí. Nos despedimos de nuestro programa Rompiendo Tabúes.